Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, el segundo del año 2020. Resulta de que el señor Morales ha presentado cierto argumento, el abogado o el asesor en derecho del señor Evo Morales ha presentado un argumento entre comillas, que es para la defensa del señor Evo Morales. Un argumento que yo, siendo un completo ignorante en el tema de derechos, yo no le veo mucho sentido, pero tal vez alguien que sí sea instruido, muy bien instruido, bastante letrado en el tema de derechos, tal vez sí le encuentre bastante sentido, pero realmente yo, desde mi punto de vista, más que favorecerlo, creo que lo perjudica. ¿Cuál es el argumento? Bueno, la defensa del señor Evo Morales plantea que titular del Tribunal Supremo de Justicia asuma la presidencia de Bolivia y llame a elecciones. El señor, ¿dónde estamos? Por acá. En una conferencia de prensa donde abundaron los adjetivos para cuestionar la gestión de Yanine Áñez como presidente de Bolivia, los abogados argentinos de Evo Morales, Gustavo Ferreira, Eugenio Zaffaroni, plantearon que el 23 de enero asume el mando del país la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, María Cristina Díaz, y de inmediato convoca elecciones generales. Lo hicieron en compañía de Morales, a quien reconocieron como actual presidente de Bolivia. Argumentando que su mandato continúa vigente porque su carta de renuncia, presentada el 10 de noviembre, aún no fue considerada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y básicamente ese es el argumento que plantean los señores que están defendiendo a Evo Morales. Que Evo Morales sigue siendo presidente de Bolivia, que su renuncia al no haber sido considerada ni aprobada o denegada, sigue siendo presidente. O sea que si él se va del país abandonándolo y dejando de manera clara en una rueda de prensa grabada, donde él dice renuncio a la presidencia, no basta, y abandona el país dejando en completa incertidumbre sobre el futuro de los de quién va a gobernar. Eso no es abandono de funciones, no es renunciar. Pues para mí no tiene sentido. Entonces, ¿qué necesita para que renuncie? Aprobar su cartita, pero si ya abandonó el país, ya no está en Bolivia. Y hay una ley que sustenta lo que estoy diciendo. O sea, por abandono, Evo Morales deja de ser presidente. Bien, vamos a ver eso un poquito más adelante. De alguna manera hay que pensar cómo salir de esta situación que se ha creado. No. Que el señor Evo Morales creó al actuar como actuó, al hacer un fraude electoral, al escapar del país, Bolivia, huyendo de la justicia boliviana, al renunciar y quién sabe, tal vez instruyendo a todos los que quedan debajo de él a renunciar también. Algunos después se arrepintieron y quisieron ocupar las funciones que ya no les corresponden, pues ya habían renunciado y pedido asilo y casi escapando del país. Algunos permanecen asilados en la embajada de México. Pero bien, ya veremos. De este estado de no derecho, el mal está hecho, el daño está hecho. Ahora hay que pensar cómo se revierte el daño que hizo quién. El daño que ya está hecho, que quién lo hizo, señor. Bueno, yo creo que está bastante claro que quienes hicieron fraude electoral han gestado que esta situación bastante incierta de cuál será el rumbo que tome el país fue ocasionado por eso, por el fraude. ¿Quién hizo el fraude? Bueno, ¿quién estaba gobernando antes de que escapara de la justicia boliviana? ¿Qué correspondería hacer en una situación de esta naturaleza? Bueno, yo sé que hay que hacer.
enjuiciar y que los responsables del fraude electoral paguen su condena. Eso hay que hacer. ¿Qué queda de autoridades constitucionales? Quedan los tribunales. Y por ende, lo correcto sería lo que ya pasó alguna vez en la historia de Bolivia. Es decir, que asuma la presidencia provisional el presidente del Tribunal Supremo y de esa manera convoque a elecciones y se normalice en lo posible esta situación, dijo Zaffaroni. Se han tardado mucho, ¿no? Se han tardado demasiado en dar este argumento que para estas alturas ya no vale para nada. Que para estas alturas el normalizar el país, el apaciguar las turbulentas aguas que dejó la escapada, la huida del señor Evo Morales de Bolivia, ya está ocurriendo. Que todo esto ya se está calmando, ya está pasando. Creo que muy tarde su reacción. Tal vez la mala situación en la que dejaron estos políticos bananeros, servidores de la dictadura cubana, no le salió como pensaban. La jugarreta no le salió como pensaban. Cuando se haga cargo el presidente del Tribunal de Justicia, retomamos el camino de derecho, complementó. Bueno, curiosamente esta noticia nos pone los artículos que yo hacía mención en un principio. 1. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidente o presidenta del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por el vicepresidente o vicepresidenta y la falta de esta o este por la presidenta o presidente del Senado y a falta de esta o este por la presidente o el presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocará nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días. En caso de ausencia temporal, asumirá la presidencia del Estado quien ejerza de vicepresidencia por un periodo que no podrá exceder los 90 días. El Tribunal Supremo Plurinacional de Bolivia avaló la presidencia de Áñez justamente en el marco de este artículo y argumentando la jurisprudencia constitucional contenida en la Declaración Constitucional del 003-1 del 31 de julio de 2001, que establece que ante el vacío de poder y en circunstancias de grave crisis política y urgencia constitucional, procede una sucesión sin la necesidad de una ley ni una resolución congresal. Antes tomó en cuenta la renuncia de los entonces presidentes de diputados Víctor Borda y del Senado Adriana Salvatierra, además del primer vicepresidente de la última instancia Rubén Medinaceli, por lo que la titularidad de la Cámara Alta recayó en la segunda vicepresidencia del Senado, en ese entonces a cargo de Áñez. Por lo tanto, la señora Áñez va a seguir siendo la presidente de Bolivia de manera constitucional y no importa qué es lo que digan los abogados que Evo Morales se vaya a contratar, es constitucional el régimen actual transitorio de la señora Áñez. Bien, cambiando de noticia, familiares de las víctimas de Sencata se reúnen con Evo Morales en Buenos Aires. Bien. Yo no sé qué va a poder hacer el señor Morales desde ahí. No sé si fueron realmente a contar cierta verdad o a endulzar la historia que están intentando gestar esta mente maquiavélica que es la del señor Evo Morales. Yo realmente no sé. No sé cuál es el motivo por el cual ellos fueron. Pues el señor Morales ni siquiera puede cuidar bien sus propios argumentos, que está pataleando diciendo de que no, yo sigo siendo presidente. No han aprobado mi cartita, por eso sigo siendo presidente. El presidente soy yo. Me parece, no sé. Me parece absurdo acudir a este señor. Pero en fin, vamos a la siguiente nota. Evo confronta denuncias por los casos Hotel Las Américas, terrorismo y usurpación de funciones. El caso del Hotel Las Américas es uno de los casos que yo quiero tocar en mis cortodocumentales. Uno de ellos ya fue el caso de los esposos Andrade y yo se los recomiendo, aunque YouTube me lo desmonetizó, pero en fin, no importa, sigue ahí.
Entonces, este caso también lo voy a tocar como un corto documental para el canal. A ver, vamos a hacer un pequeño pantallazo de qué pasó en el Hotel de las Américas. El último proceso en activarse fue por las muertes en el Hotel Las Américas, en el que además se procesará al vicepresidente Álvaro García y a los ministros Juan Ramón Quintana, Gabriela Montaño, Alfredo Rada, Hugo Moldis y Reimi Ferreira, entre otros, por el presunto delito de suplantación de pruebas en el caso de que data en 2009. Uf, suplantación de pruebas, mira tú. La denuncia correspondiente al coronel Germán Rómulo Cardona, quien denunció que la administración de Evo Morales ordenó el uso de armamento que estaba en custodia del ejército en Santa Cruz para que se use como pruebas del caso terrorismo en el que supuestamente estaban involucrados extranjeros. El militar había presentado similar denuncia hace 5 años, pero fue archivado. Reporta el diario Página 7. Así que la suplantación de pruebas, mira tú qué interesante. Sedición y terrorismo, esto ya lo sabemos. La llamada que se dio en el Chapare con este dirigente que es el señor Yucra, me parece que sí. Y la entrega de obra, usurpación de funciones, lo que les estaba comentando justamente en ese video. Bien, siguiente noticia. Eurodiputados exigen que se esclarezca la presencia de encapuchados en Bolivia. Y hay algo muy curioso con el tema de los encapuchados. He visto uno que otro comentario que decía, tú también eres encapuchado. Hablándome a mí, tú también eres el encapuchado. El único encapuchado eres tú. Pero señores, yo no voy con un automóvil diplomático de España a intentar ingresar a una embajada. Si yo intento hacer eso, bueno, ni siquiera se me ocurriría hacer eso para empezar. Pero ahí están los guerreros digitales que ya los están encontrando uno por uno, ya los están encarcelando. Así que tengan mucho cuidadito con lo que están publicando, con lo que están haciendo en las redes sociales, porque creen que no va a haber consecuencias. Señores, tengan mucho cuidado. Y hay un video sobre esto. Vamos a escuchar al señor diputado que llegó a Bolivia para tocar este caso de los encapuchados en la Rinconada. Una clave que es importantísima para la democracia española es saber qué contactos tienen esos señores que están ahí encerrados con un partido que se llama Podemos, que son comunistas españoles, que están a punto de entrar en el gobierno español y formar un gobierno entre socialistas, comunistas y separatistas para hacer un frente popular que nos traiga a nosotros el desastre que hubo aquí con Morales, o que hay en Venezuela, o que hay en Nicaragua. Como nosotros queremos evitarlo, estamos buscando eso, un apoyo mutuo de buscar la verdad para combatir la mentira, que son ellos. La mentira del socialismo, la mentira de los comunistas. Y por eso es muy importante la cooperación entre los dos pueblos, que son dos pueblos hermanos, vamos, está claro que estamos hablando en el idioma que estamos hablando. Somos dos pueblos hermanos, más allá de todas las vicisitudes que pueda haber, políticas, etcétera, etcétera. Tenemos información en vivo, vea usted estas imágenes, porque hace instantes Germán Terch y Vicente González, diputados españoles, Víctor González, llegaron precisamente hasta la zona de la Rinconada, acompañados de la policía en el lugar. Recordemos que en estas inmediaciones se encuentra la residencia de la Embajada de México, donde ocurrieron precisamente el pasado viernes 27 de diciembre. Se produjo un incidente con 4 efectivos del grupo de la policía de élite de España, conocidas como GEO. Posteriormente, el gobierno boliviano decidió expulsar a 2 diplomáticos españoles, la encargada de negocios y el cónsul de ese país, y también a la embajadora de México, porque se decía que estos 4 policías formarían parte de un plan para sacar a algunos de los asilados funcionarios del ex gobierno de Evo Morales, que están precisamente en la residencia de los embajadores de México. Esto ocurrió hace instantes nada más. Ahí están los 2 diputados españoles, miembros del partido Vox, opositor al actual presidente del gobierno, presidente Sánchez. Es interesante todo esto, porque la hipótesis que se maneja es que
durante el gobierno de Evo Morales hubo cierto apoyo a los gobiernos zurdos, los gobiernos socialistas, como el de México, como el de López Obrador, como el de España, que recién va a entrar, de Podemos, y tal vez, quién sabe, incluso al de Maduro, tal vez. Y esa es la hipótesis. ¿Qué tanto es la relación que tienen estos gobiernos como para actuar de la manera en la que están actuando? Defender a capa y espada a individuos que están siendo investigados por la justicia boliviana, de esta manera entorpeciendo lo que es la investigación, y lo peor es que intentan ayudarlos a escapar de Bolivia, utilizando recursos que no se deberían de prestar para estas injerencias en Bolivia. Vamos con la siguiente noticia. Áñez plantea una cumbre de líderes políticos para confrontar un frente único. El partido político de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, pese a que ya han perdido bastante terreno, y yo supongo que su popularidad ha decaído tanto incluso entre sus propios fieles, vamos a llamarles así, fieles, incluso así siguen siendo un riesgo, un peligro para la democracia en Bolivia. Claro, también entiendo y comprendo que dentro del partido político de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, hay personas que realmente no estaban de acuerdo con esa manera de comportarse de ese gobierno, pero creo que el callarse, el ver y no decir nada, también quiere decir que son en parte cómplices, pero si hacían algo, también hay que entender, si hacían algo, pues iban a estar como presos políticos en la cárcel, quién sabe durante cuántos años. Pero aún así creo de que hay personas buenas en el partido político del Movimiento al Socialismo. Lamentablemente les tocó este presidente que peor individuo no han podido escoger. Ya veremos. Bien, vamos a terminar con esta nota. México no entregará a bolivianos asilados en su residencia en La Paz. Interesante. Nosotros, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este jueves que no entregará a las 9 ex autoridades del gobierno de Evo Morales, quienes están asilados en la residencia mexicana en La Paz. Si nosotros entregamos a estas personas, estaríamos acabando con el derecho de asilo, que para México es sagrado, sostuvo en su primera conferencia matutina 2020. Que se haga valer el derecho de asilo. No podemos nosotros flaquear en este asunto de darle protección a perseguidos políticos que recibieron en nuestra embajada un asilo y luego se produjeron órdenes de aprehensión. A ver, ¿sabe usted, señor Obrador, que estas órdenes de aprehensión no ocurrieron nunca durante el gobierno de Evo Morales? Porque precisamente el gobierno de Evo Morales los protegía. Todos estos procesos no son de hoy, no son de este año, no son de finales de diciembre. Estos procesos empezaron desde 2009, algunos desde el año 2000, el caso de los esposos Andrade, que se vieron entorpecidos, que se vieron impedidos el desarrollo natural de la investigación. Estas órdenes de aprehensión se dieron gracias a que ahora papito Evo Morales ya no los puede proteger y ya no puede con su poder político interrumpir el proceso de investigación. Así que no me vengan con ese cuento barato de que recién se dio la orden de aprehensión, por lo tanto son perseguidos políticos. La investigación se dieron desde el año 2009 en un caso, el Hotel Las Américas. Desde ese año la investigación fue entorpecida. Y los casos que hay todavía, hay muchos más. Así que para mí no vale el cuento que está diciendo el señor Obrador, que recién hoy han puesto una orden de aprehensión, cuando las investigaciones datan de muchos años atrás, 10 años atrás. Bien, ¿qué opinas tú? Por favor, déjame abajo en la caja de comentarios lo que es tu opinión.
Muchas gracias a los miembros del canal, que son Charlotte Valentine, Chris Rex, Evo Morales. Ay, más curiosamente, a ver, Evo Morales, por favor, deja de contratar abogados que realmente no te están haciendo para nada bien el trabajo, Helmut Prado Rivero, Lisandrot, No One, Tristak y Don Elías Ediciones. Muchas gracias por ser miembros de este canal. Un enorme saludo para todos ustedes que se quedaron hasta el final de este video. Pásenla bien y por favor coméntame abajo en la caja de comentarios. Todos los links que vimos y algunos que leímos van a estar en un comentario fijado en la caja de comentarios. Tengan un muy buen inicio de año, pásenla bien y nos vemos. Hasta luego.